La Ciudad de México amanecía con un brillo particular aquel día, como si los rayos del sol, colándose entre las nubes, supieran que algo extraordinario estaba por suceder. Las campanas de la Catedral Metropolitana repicaban a lo lejos, marcando un compás solemne que resonaba en el corazón de todos los que caminaban por el Zócalo. En cada esquina se respiraba expectativa. Los transeúntes comentaban la boda del empresario Alejandro Villaseñor con la joven Isabela Marín, un evento que había acaparado titulares en periódicos y noticieros de todo el país. No era una boda cualquiera, era un símbolo de poder, riqueza y tradición. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal para no perderte relatos tan intensos como este, donde cada decisión puede cambiar destinos enteros. Mientras tanto, lejos de los lujos y las miradas de la alta sociedad, Jesús Hernández comenzaba su jornada en un modesto departamento de la colonia Doctores. El joven de origen oaxaqueño había llegado a la capital cargando con sueños enormes y un carácter firme, forjado en la sencillez de su pueblo natal. Sus manos ásperas revelaban el trabajo constante en la imprenta donde se ganaba la vida, un empleo que le permitía apenas cubrir la renta y enviar algo de dinero a su madre en Oaxaca. Aquel amanecer lo encontró con el mismo ritual de siempre: café negro sin azúcar y un cuaderno gastado donde escribía frases que algún día, esperaba, se transformarían en artículos o crónicas publicadas. Su deseo era estudiar comunicación, contar las historias que pocas veces llegaban a la luz, dar voz a los que no la tenían. Pero la vida, con sus giros imprevisibles, todavía no le había abierto esa puerta. En las calles cercanas, el bullicio del tráfico se mezclaba con el pregón de los vendedores ambulantes. Jesús, mochila al hombro, caminaba hacia la estación del metro, observando cómo la ciudad parecía moverse a un ritmo frenético que a veces lo asfixiaba. Sin embargo, había aprendido a encontrar belleza en los detalles, en la sonrisa de un niño que comía un tamal en la banqueta, en el músico callejero que afinaba su guitarra en el vagón, en la señora que le ofrecía una bendición al venderle una estampa de la Virgen. Esa mañana, sin saberlo, su camino se conectaría con un destino mucho más grande que él. La imprenta donde trabajaba había recibido un encargo especial: diseñar y producir las invitaciones para la boda de Villaseñor y Marín. El jefe, orgulloso de la magnitud del pedido, no dejaba de hablar de la importancia de cumplir a tiempo, pues con esa gente poderosa nunca se juega. Jesús, sin mayor interés, cumplía con revisar pliegos y ajustar colores, sin imaginar que aquellas tarjetas elegantes y doradas lo vincularían a una historia que lo pondría frente al altar, no como invitado, sino como una voz inesperada que detendría todo. Por ahora su preocupación era más simple: llegar puntual, entregar los pedidos y quizá ahorrar un poco para enviar un regalo a su madre, que cumpliría años en unas semanas. Caminaba con pasos firmes, repitiéndose en silencio que algún día su vida cambiaría, aunque no tenía idea de cómo. Mientras en Polanco y Lomas de Chapultepec, las familias más ricas se alistaban para un enlace que prometía ser recordado como el evento social del año, Jesús se abría camino entre el gentío de la línea 3 del metro. El contraste era brutal: un mundo de trajes caros y autos de lujo, y otro de sudor, esfuerzo y esperanzas. En medio de esa dualidad, el destino empezaba a tejer hilos invisibles. Isabela Marín, la novia, despertaba en Guadalajara con el corazón encogido, mientras Jesús en la capital enfrentaba un día aparentemente común. Dos realidades tan distantes estaban a punto de cruzarse de una forma que nadie hubiera podido prever. El reloj marcaba las primeras horas de la mañana, y aunque nadie lo sabía aún, la cuenta regresiva ya había comenzado. Faltaban pocos días para que la vida de Jesús y la de Alejandro Villaseñor se enfrentaran en la catedral, en el preciso instante en que la pregunta ¿aceptas por esposa a esta mujer?, se convirtiera en la chispa de un cambio irreversible. El aire estaba cargado de presagios. Y aunque para Jesús era un día más, en realidad estaba caminando hacia el inicio de una historia
que lo transformaría para siempre. En Monterrey, al norte del país, las montañas de la Sierra Madre se alzaban como testigos mudos del imperio que Alejandro Villaseñor había construido con sus propias manos. Desde su oficina en el último piso de una torre corporativa de vidrio, el empresario observaba la ciudad con una mezcla de orgullo y ansiedad. A sus 42 años, era dueño de constructoras, cadenas de hoteles y negocios de exportación que lo habían colocado entre los hombres más influyentes de México. Sin embargo, tras esa imagen impecable se escondía una cadena de decisiones que lo habían vuelto temido y, en algunos círculos, odiado. Alejandro nunca creyó en los lazos de lealtad. Para él, los negocios eran una batalla donde solo sobrevivían los más fuertes. Había dejado atrás amistades de infancia, empleados que alguna vez lo admiraron, e incluso a una mujer que lo amó de verdad. Todo se había sacrificado en nombre del crecimiento, en nombre de un apellido que debía resonar con poder en cada rincón del país. En su oficina, rodeado de muebles de madera fina y cuadros de artistas regiomontanos, conversaba con su asistente más cercano. «Señor Villaseñor», dijo Ramiro, un hombre de bigote canoso y mirada prudente, «todo está listo para la boda. Los proveedores confirman que no habrá retrasos». Alejandro, sin apartar la vista del ventanal, respondió con tono firme: «Perfecto, no quiero errores. Este matrimonio no es un simple evento, es la llave para abrir puertas en Guadalajara y consolidar nuestra expansión al occidente». La unión con Isabela Marín no había nacido del amor. Fue pactada en reuniones familiares, con copas de vino caro sobre la mesa y contratos esperando ser firmados. La familia Marín, propietaria de ingenios azucareros y con vínculos políticos, buscaba estabilidad financiera tras años de malas decisiones. Para los Villaseñor, representaba la posibilidad de extender sus negocios y ganar prestigio social en los círculos tradicionales de Jalisco. Isabela, por su parte, había sido arrastrada a ese compromiso bajo la bandera de la tradición. Hija de don Esteban Marín, empresario de carácter severo y madre amorosa pero silenciosa, llevaba meses sintiendo el peso de una decisión que no había elegido. Aunque en público sonreía, en privado su corazón se desgarraba. «Hija, entiende que este matrimonio es lo mejor para todos», le decía su padre con un tono que no admitía réplica. «Alejandro es un hombre exitoso, y contigo a su lado nuestra familia se fortalece». Isabela, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, respondía apenas en un susurro: «Papá, yo no lo amo». «El amor viene después», intervenía su madre, intentando suavizar el ambiente. «Muchas mujeres de nuestra familia se casaron sin sentirlo al inicio, y mira cómo salieron adelante». Pero en el silencio de su habitación, Isabela sabía que no podía engañar a su corazón. Su vida parecía escrita en un guión, donde cada línea había sido trazada por otros, mientras ella apenas era una actriz sin voz. Alejandro, por otro lado, se convencía de que todo estaba bajo control. Aunque alguna vez había sentido afecto verdadero, lo había sofocado en aras de la conveniencia. A veces, en noches solitarias de whisky caro y vista panorámica de la ciudad, se preguntaba si alguna vez sería suficiente. Sin embargo, el recuerdo de su infancia humilde en Monterrey lo empujaba a seguir escalando, como si demostrar su grandeza al mundo compensara todas sus renuncias. El anuncio oficial de la boda había provocado revuelo en revistas sociales y noticieros. En Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México se hablaba de la unión del año, un enlace que prometía juntar fortunas y apellidos de peso. Pero pocos sabían de la verdad que se escondía tras los arreglos, de la promesa rota de un futuro que Isabela nunca había querido. La cuenta regresiva estaba en marcha. Cada día que pasaba acercaba a Isabela al altar, y cada palabra de Alejandro reafirmaba que nada ni nadie lo detendría. Sin embargo, en lo más profundo de esa aparente seguridad, se abría la grieta de una duda. ¿Qué pasaría si alguien se atrevía a desafiarlo justo cuando estuviera a punto de alcanzar la cima? El eco de esa pregunta,
aunque Alejandro no lo supiera aún, sería la semilla de un desenlace que cambiaría todo. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Jesús Hernández salió de su departamento en la colonia Doctores. El aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro, mezclado con el olor a pan recién horneado que escapaba de una pequeña panadería de la esquina. En las calles aún semivacías resonaban los pasos apresurados de quienes, como él, se dirigían al trabajo con el peso de la rutina sobre los hombros. Jesús se acomodó la mochila, ya gastada, y caminó hacia la estación del metro. Con cada paso recordaba a su madre, doña Teresa, que desde Oaxaca le enviaba mensajes llenos de cariño y consejos sencillos. «Mijo, no te olvides de desayunar algo, que el estómago vacío no da fuerza». Esa voz materna era su refugio en medio del ruido incesante de la capital. La estación Hidalgo estaba abarrotada de personas. El olor a café soluble y tamales envolvía el ambiente mientras vendedores gritaban sus ofertas. Jesús, con paciencia, se abrió paso hasta el vagón de la línea 3. Dentro, el calor y el murmullo de conversaciones llenaban el espacio. A su lado, un músico afinaba una guitarra y comenzó a cantar una balada ranchera que arrancó sonrisas a varios pasajeros. Jesús lo escuchó con atención, pensando en cómo cada historia que veía en el metro merecía ser contada. Al llegar a la colonia Roma, descendió con rapidez y caminó entre calles adornadas de árboles altos y fachadas antiguas. El contraste con la Doctores era evidente. Cafeterías de diseño, librerías independientes, gente con auriculares y laptops. Pero él no se detenía, pues lo esperaba la imprenta donde trabajaba desde hacía 2 años. El taller era un espacio amplio, con el olor penetrante de tinta fresca y papeles apilados en grandes estantes. El sonido de las máquinas se mezclaba con la voz de don Rogelio, el dueño, que siempre gritaba instrucciones con un cigarro apagado en la boca. «¡Jesús!», vociferó esa mañana. «Revisa los pliegos de este pedido, que el cliente es importante. No quiero errores». «Sí, don Rogelio, ahorita lo checo», respondió Jesús, ajustando su mandil manchado de tinta. Le gustaba su trabajo, aunque sabía que no era su destino final. En cada pausa, escribía notas rápidas en su cuaderno, frases, observaciones, anécdotas. Soñaba con estudiar comunicación y convertirse en cronista, narrar las voces de la ciudad que pasaban desapercibidas. Sin embargo, el dinero apenas alcanzaba para la renta y para enviarle algo a su madre, que dependía de él desde que su padre había fallecido. A pesar de las dificultades, Jesús no perdía su espíritu solidario. Con frecuencia ayudaba a los vecinos de la colonia Doctores a cargar víveres, cuidaba a los niños de su vecina Lupita cuando ella debía trabajar horas extras y hasta organizaba pequeñas colectas para apoyar a un anciano que vivía en la calle cercana. Su generosidad le daba respeto entre los suyos, aunque él lo hacía sin buscar reconocimiento. Ese día, mientras acomodaba papeles, escuchó a 2 compañeros de la imprenta conversar. «Dicen que es la boda del año», comentó uno, mostrando un periódico con la foto de Alejandro Villaseñor e Isabela Marín en la portada. «Pues ya ves, puro negocio. Esa gente nunca se casa por amor», respondió el otro con un gesto de burla. Jesús echó un vistazo al titular, sin darle mayor importancia. Para él, aquellas historias de poder y riqueza parecían lejanas, como si ocurrieran en un mundo al que jamás pertenecería. Su realidad era otra, la de esperar el camión lleno, contar monedas para el almuerzo y soñar con algo más grande sin saber si algún día llegaría. Al caer la tarde, salió de la imprenta con las manos manchadas de tinta y el cuerpo cansado. Caminó por la Roma, observando las luces cálidas que comenzaban a encenderse en los bares y cafeterías. El cielo adquiría tonos naranjas y violetas que le recordaban los atardeceres en su Oaxaca natal. Con un suspiro, se dijo en voz baja: «Algún día, mamá, algún día voy a escribir todo esto». Ese pensamiento lo acompañó de regreso al metro, sin saber que la historia que estaba a punto de vivir superaría cualquier crónica que hubiera soñado escribir. Un domingo por la mañana,
Jesús decidió visitar la Basílica de Guadalupe. No era un hombre particularmente religioso, pero aquel lugar le daba paz. Entre el bullicio de peregrinos que llegaban con flores, veladoras y promesas, él encontraba un respiro de la rutina y, sobre todo, un silencio interior que rara vez hallaba en la ciudad. El aire estaba impregnado de incienso y el murmullo de miles de voces se entrelazaba en una especie de oración colectiva. Se sentó en una banca lateral, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. La fe es el único lujo que no cuesta dinero, pero que puede sostener a los más pobres, anotó, pensando en su madre y en la devoción que ella siempre había mostrado. Fue entonces cuando la vio. Una joven de cabello oscuro, recogido en un peinado sencillo, vestida con un conjunto elegante pero sobrio, que parecía desentonar entre la multitud. Su mirada estaba perdida en el altar, pero sus ojos reflejaban más angustia que esperanza. Jesús la observó con discreción. Había algo en su expresión que le recordó la soledad que a veces sentía él mismo. Finalmente, se levantó y se acercó, con la intención de ofrecer una palabra amable. «¿Está usted bien?», preguntó en voz baja, cuidando de no sonar invasivo. Ella giró el rostro con sorpresa. Durante un segundo pensó en ignorarlo, pero la sinceridad en los ojos de aquel desconocido la desarmó. «No lo sé», respondió con un suspiro. «A veces siento que mi vida no me pertenece». Jesús, intrigado, tomó asiento a su lado. Todos tenemos momentos así, pero tarde o temprano hay que decidir por nosotros mismos. Nadie más puede hacerlo. Ella lo miró fijamente, como si buscara confirmar que sus palabras eran reales. «¿Y si la decisión ya está tomada por otros?», preguntó con voz temblorosa. «Entonces hay que tener el valor de romper ese destino», contestó Jesús con una firmeza que sorprendió incluso a él. Por un instante el ruido del lugar desapareció para ambos. Isabela sintió un extraño alivio, como si aquel joven desconocido le hubiera recordado que todavía había esperanza. No reveló quién era, ni mencionó la boda que se acercaba, pero en su interior algo se encendió. «Gracias», dijo finalmente, esbozando una leve sonrisa que parecía surgir desde el fondo de su alma. Jesús asintió y respondió con naturalidad. «No me dé las gracias a mí». A veces, uno solo dice en voz alta lo que la otra persona ya sabe, pero necesita escuchar. El ambiente alrededor vibraba con cantos y oraciones. Afuera, los vendedores ofrecían rosarios y recuerdos mientras el sol iluminaba el atrio. Pero para ellos dos, el tiempo parecía haberse detenido. Fue Isabela quien rompió el silencio, levantándose con cierta prisa. «Debo irme, pero espero que algún día volvamos a coincidir». «Ojalá que sí», respondió Jesús, viendo cómo se alejaba entre la multitud. No intercambiaron nombres ni contactos. Solo quedó grabada en la memoria de Jesús la imagen de una mujer con mirada melancólica y digna, que cargaba con un peso invisible. De regreso a casa, Jesús pensó en ella todo el camino. ¿Quién será? ¿Qué problema la atormenta tanto?, se repetía mientras el vagón del metro traqueteaba rumbo a la Doctores. Sintió el impulso de haber conocido un alma gemela en medio del caos de la ciudad, pero trató de convencerse de que no volvería a verla. Esa noche escribió en su cuaderno: «Algunas personas aparecen como espejos, reflejan lo que llevamos dentro y luego desaparecen. Pero dejan una huella imposible de borrar». No sabía que esas palabras serían un preludio del papel decisivo que aquella mujer tendría en su vida. El destino había abierto una puerta silenciosa, y aunque ninguno de los dos lo comprendía aún, el encuentro en la basílica era apenas el primer hilo de una trama que los uniría de forma inesperada. En Guadalajara, la casona de los Marín se llenaba de voces que resonaban en cada pasillo. Los preparativos para la boda estaban en marcha, y la familia entera parecía movilizada para garantizar que nada se saliera de control. Flores llegaban desde temprano, decoradores iban y venían, y la cocina olía a guisos tradicionales que servirían a los invitados de honor en la cena previa al enlace. Sin embargo,
En medio de esa atmósfera de celebración, Isabela se sentía como una prisionera en su propio hogar. Se refugiaba en su habitación, mirando por la ventana los jardines cuidados con precisión, tratando de encontrar en la naturaleza un consuelo que su corazón no lograba hallar. Su madre, doña Elena, entró sin tocar, con un vestido en brazos. «Mira, hija, lo ajustaron a tu medida. Vas a lucir como una reina». Isabela bajó la vista y contestó apenas en un murmullo: «¿De qué sirve lucir como una reina si no me siento libre?». Doña Elena suspiró y dejó el vestido sobre la cama. Sabía que las palabras de su hija eran un reflejo del tormento que cargaba, pero también conocía el carácter inflexible de su esposo. «Isabela, tu padre está haciendo lo mejor para la familia. Alejandro es un hombre con futuro asegurado. Con él no te faltará nada». «¿Y qué hay de lo que siento?», replicó Isabela, alzando la voz con una valentía poco común en ella. «No lo amo, mamá». El silencio llenó la habitación hasta que una voz grave rompió el aire. Era don Esteban, que había escuchado parte de la conversación desde la puerta. «El amor no paga las deudas ni asegura el respeto de la sociedad», dijo con firmeza. «Este matrimonio es una alianza estratégica y tu deber es cumplirlo». Isabela se levantó, con los ojos enrojecidos. «¿Y mi deber conmigo misma? ¿Acaso eso no importa?». «No seas ingenua», respondió su padre con dureza. «En nuestra posición, los sentimientos son un lujo que no podemos permitirnos». Las palabras de Esteban retumbaron en la mente de Isabela como cadenas que se cerraban sobre ella. Se retiró a su escritorio y escribió unas líneas en su diario. «Mi vida se convierte en un contrato que no firmé. ¿Cuándo dejaré de ser la hija obediente para ser la mujer que quiero ser?». Mientras tanto, en Monterrey, Alejandro hablaba por teléfono con Esteban. «Todo está bajo control», aseguró con su tono seguro de siempre. «No te preocupes, don Esteban, la boda será perfecta». «Más le vale, Alejandro. Isabela tiene dudas, pero sabrá cumplir. Yo me encargaré de recordarle lo que está en juego», contestó el patriarca con frialdad. Alejandro sonrió, convencido de que nada escapaba de sus manos. Para él, la resistencia de Isabela era apenas un detalle pasajero. «No se preocupe, don Esteban. Al final, todos entenderán que este matrimonio es lo mejor para todos». En la casa, Isabela caminaba por los pasillos observando los retratos de sus abuelos, de mujeres que, como su madre, habían aceptado matrimonios arreglados. La tradición pesaba sobre ella como una sombra imposible de esquivar. En su mente, las palabras del joven desconocido en la basílica regresaban con fuerza. Hay que tener el valor de romper ese destino. Su corazón se debatía entre obedecer o luchar, entre ceder a la presión de su familia o escuchar la voz que en silencio le pedía libertad. La casa seguía llena de preparativos, pero dentro de ella solo había una certeza. Mientras más se acercaba la boda, más sentía que su alma se alejaba de lo que realmente deseaba. El reloj corría sin piedad, y cada mirada de su padre era un recordatorio de que no había salida fácil. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba sembrada, y aunque nadie podía verlo, Isabela comenzaba a gestar una fuerza interior que, tarde o temprano, habría de estallar. La tarde era pesada en la Ciudad de México, con un cielo gris que anunciaba lluvia. Jesús, cansado después de una larga jornada en la imprenta, subió al vagón del metro en dirección a la Doctores. Se acomodó en un asiento y sacó un periódico olvidado en el compartimento lateral. Al abrirlo, sus ojos se toparon con un titular en letras grandes. El empresario Alejandro Villaseñor e Isabela Marín confirman su boda en la Catedral Metropolitana. Jesús se quedó inmóvil. La fotografía en primera plana mostraba a Isabela con un vestido elegante en una gala benéfica, tomada del brazo de Alejandro. Su rostro aparecía sonriente, pero en su mirada él reconoció la misma tristeza que había visto en la basílica. «No puede ser», murmuró con un nudo en la garganta. Recordó cada palabra de aquel encuentro: la duda, la confesión de sentirse prisionera,
la esperanza fugaz en sus ojos cuando él le habló de libertad. Ahora todo cobraba sentido. Ella no era una joven cualquiera, sino la prometida de un hombre poderoso, atrapada en un matrimonio que no había elegido. El vagón avanzaba con estruendo, pero en la mente de Jesús se instaló un silencio abrumador. Cerró el periódico y bajó la mirada, tratando de asimilar la revelación. Una mezcla de decepción y desasosiego lo atravesó. Por un instante, pensó que había sido ingenuo al creer que aquellas palabras en la basílica tenían un significado profundo. A su lado, una señora lo observó con curiosidad. ¿La conoce, joven?, preguntó señalando la foto. Jesús vaciló antes de responder. No. Bueno, la vi una vez, pero supongo que para ella no fue nada importante. La mujer sonrió con dulzura. Pues se le nota en la cara que sí lo fue para usted. Jesús apretó el periódico contra su pecho. Había algo dentro de él que se resistía a aceptar que aquella historia estaba cerrada. Sin embargo, también sabía que enfrentarse a un mundo de riqueza, poder y apariencias no era tarea fácil para alguien como él. Esa noche, de regreso en su departamento, encendió la luz tenue de su lámpara y abrió su cuaderno. Escribió con letra temblorosa: «Hoy descubrí quién es ella. Pertenece a un mundo que no me corresponde, pero su dolor es tan real como el mío. ¿Qué derecho tengo a intervenir?». El reloj marcaba casi la medianoche cuando recibió un mensaje de su madre. «Mijo, no trabajes tanto, cuida tu corazón. La vida es más que sacrificarse». Esas palabras, sencillas pero llenas de amor, lo hicieron reflexionar. Tal vez la vida sí lo estaba poniendo frente a una prueba, y quizá aquella mujer había aparecido en su camino por una razón. Al día siguiente, en la imprenta, los comentarios sobre la boda eran inevitables. «Dicen que invitaron a políticos y artistas», comentó uno de sus compañeros. «Sí, será la boda del año. Imagínate, en la Catedral Metropolitana, nada más y nada menos». Jesús, en silencio, revisaba los pliegos de un nuevo pedido, pero por dentro cada palabra le pesaba. Sentía que la ciudad entera celebraba una unión que él sabía cargada de mentiras y cadenas invisibles. Durante la hora del almuerzo, sacó nuevamente el periódico y observó con detenimiento la foto de Isabela. No era la sonrisa de una mujer feliz, era la mueca de alguien que trataba de cumplir un papel. El recuerdo de su voz en la basílica lo golpeó con fuerza. «A veces siento que mi vida no me pertenece». Jesús cerró los ojos y respiró hondo. No podía sacarla de su mente, pero tampoco se atrevía a pensar en lo imposible. Se repetía que debía seguir con su vida, enfocarse en sus sueños, en ayudar a su madre. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un presentimiento lo inquietaba. Esa historia aún no había terminado. La lluvia finalmente cayó sobre la ciudad esa noche, golpeando los techos de lámina y las ventanas de los edificios antiguos. Jesús, sentado junto a su cuaderno, entendió que acababa de entrar en un dilema que pondría a prueba no solo su corazón, sino también su valentía. La Ciudad de México amaneció con un aire espeso de rumores. En cada esquina, los periódicos colgados en los puestos de revistas llevaban titulares sobre la inminente boda de Alejandro Villaseñor e Isabela Marín. En cafés de la colonia Condesa, donde intelectuales y periodistas se reunían, la conversación giraba en torno a lo mismo. ¿Era realmente un enlace de amor o se escondía algo más detrás de aquella unión entre dos poderosas familias? Jesús, que acostumbraba pasar por esa zona cuando entregaba pedidos de la imprenta, escuchó fragmentos de pláticas mientras caminaba con una carpeta bajo el brazo. «Dicen que Villaseñor tiene problemas con algunos contratos de obra pública», comentaba un hombre de barba espesa a su acompañante. «Esta boda le dará la imagen que necesita para silenciar rumores. Y los Marín también andan apretados de dinero», añadió el otro, sorbiendo café. «Nadie lo dice abiertamente, pero es obvio que se trata de un acuerdo». Jesús fingió no prestar atención, pero las palabras se le clavaban en la mente. Ya no era solo su intuición,
o lo que había visto en los ojos de Isabela. Ahora eran voces de la ciudad confirmando que detrás de aquella unión había algo turbio. Al llegar a la imprenta, encontró a sus compañeros hablando del mismo tema. Imagínense, la boda en la Catedral Metropolitana con políticos y empresarios de todo el país. Eso no se ve todos los días, decía uno con tono admirado. Bah, pura pantalla, respondió otro. En este país todo se arregla entre tragos y billetes. Jesús se mantuvo en silencio, concentrado en revisar los colores de un tiraje, pero por dentro el malestar crecía. No podía apartar de su mente la conversación en la basílica, la tristeza de Isabela y ahora estos rumores que parecían confirmar que estaba atrapada en un juego de intereses. Al caer la tarde, decidió caminar por la Alameda Central para despejarse. El aire olía a elotes asados y fritangas, mientras las familias paseaban entre risas y vendedores ambulantes ofrecían globos de colores. Jesús se sentó en una banca, observando la vida cotidiana que se desplegaba ante sus ojos. Allí, escuchó a un par de jóvenes periodistas conversando animadamente. «Te lo juro, tengo pruebas de que Villaseñor infló contratos de construcción en Monterrey», dijo uno mostrando unas hojas arrugadas. «¿Y por qué no lo publicas ya?», preguntó el otro. «Porque sin respaldo me pueden aplastar. Necesito algo más fuerte, y esa boda será el escenario perfecto para exponerlo». Jesús giró el rostro discretamente, como si no escuchara, pero cada palabra lo sacudía. Se preguntaba si acaso Isabela sabía todo eso, si comprendía que estaba siendo usada como un escudo para limpiar la imagen de un hombre que parecía tener demasiadas cuentas pendientes. Al regresar a su departamento en la Doctores, la sensación de inquietud lo acompañaba. Se recostó en su cama con el cuaderno abierto sobre el pecho. Escribió: «La ciudad habla, murmura, advierte. ¿Será que todos saben la verdad menos ella? ¿O será que lo sabe y no tiene cómo escapar?». El ruido de los vecinos se filtraba por las paredes. Un radio con música ranchera, una discusión en voz alta, el llanto de un niño. Todo le recordaba que su mundo estaba lejos de esas élites, pero la vida le había permitido ver la grieta de un secreto que otros apenas intuían. Mientras tanto, en distintos rincones de la ciudad, los comentarios seguían creciendo. En la Condesa, en Polanco, en los mercados y en los vagones del metro, la boda se había convertido en tema común, pero no como un cuento de hadas, sino como una intriga envuelta en sospechas. Jesús, mirando el techo de su cuarto, sintió que aquel rumor se convertía en un llamado. Tal vez aún no entendía su papel en todo esto, pero algo dentro de él le decía que no podía permanecer indiferente. La ciudad le estaba revelando fragmentos de una verdad incómoda, y tarde o temprano tendría que decidir qué hacer con ellos. El aire de Coyoacán estaba impregnado de música y aromas. Era día de feria cultural, y las plazas se llenaban de puestos con artesanías, comida típica y presentaciones de grupos folclóricos. Jesús había llegado por invitación de un compañero de trabajo que le insistió en salir un poco de la rutina. Caminaba entre los pasillos adornados con papel picado de colores, disfrutando del bullicio, cuando de pronto la vio: Isabela. Ella vestía de manera discreta, con un sombrero de ala ancha que intentaba ocultar su rostro. Sin embargo, Jesús la reconoció al instante. El corazón le dio un vuelco y durante unos segundos dudó si acercarse. Finalmente, vencido por el impulso, se aproximó con cautela. «¿Se acuerda de mí?», preguntó con voz insegura. Isabela levantó la mirada y al reconocerlo, sus ojos se iluminaron con sorpresa. «Claro que sí. Usted es Jesús, ¿verdad?», el joven de la basílica. Jesús asintió y la tensión inicial se disolvió en una sonrisa compartida. Caminaron juntos entre los puestos, probando café de olla y observando las pinturas que artistas locales exhibían. El ambiente festivo contrastaba con el peso de la conversación que estaba por llegar. «No esperaba volver a verla», confesó Jesús mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más la reconociera. «Yo tampoco», respondió ella, «pero quizás era necesario». Se detuvieron frente a un puesto de alebrijes y allí Isabela,
con voz baja pero firme, comenzó a hablar. Pronto me casaré. Todo el país lo sabe. Pero lo que nadie imagina es que no quiero hacerlo. Mi vida se ha convertido en un contrato entre dos familias. Cada día que pasa siento que pierdo un poco de mí misma. Jesús la escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra confirmaba lo que él ya sospechaba. Lo vi en sus ojos aquel día, dijo con suavidad. Su mirada pedía ayuda aunque no la pronunciara. Isabela lo miró con tristeza. Es que no tengo salida. Si me niego, decepciono a mi familia. Si acepto, me pierdo a mí. El bullicio de la feria los envolvía, pero entre ellos dos parecía formarse un espacio íntimo, una burbuja donde podían hablar sin máscaras. Jesús respiró hondo y contestó: Nadie merece vivir una vida que no eligió. No soy quien para decirle qué hacer, pero creo que la valentía no siempre es gritar. A veces es dar un paso aunque todos esperen lo contrario. Isabela bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. ¿Cómo se encuentra la fuerza para eso?, susurró. Se encuentra en uno mismo, y también en saber que hay quienes creen en usted, respondió Jesús con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que alguien la veía más allá de su apellido, más allá del rol impuesto. En aquel joven sencillo, de manos manchadas de tinta y mirada honesta, descubría una chispa de esperanza. Caminaron hasta la fuente del centro de la plaza. El agua caía con suavidad, y los niños corrían alrededor riendo. Allí Isabela se detuvo. Gracias, Jesús. No sé qué pasará conmigo, pero escucharle me recuerda que todavía tengo voz. Jesús sonrió. Siempre la ha tenido. Lo único que falta es usarla. La tarde caía, y con ella se acercaba la hora de despedirse. Antes de marcharse, Isabela le tomó la mano brevemente. Cuídese mucho. Quizá no volvamos a vernos, pero lo que me ha dicho, me lo llevaré conmigo. Jesús la miró con intensidad, consciente de que ese gesto lo marcaría para siempre. Si algún día necesita recordar quién es, piense en lo que sintió hoy, aquí, entre esta gente sencilla y libre. Se separaron lentamente, cada uno perdiéndose en la multitud de la feria. Pero en el corazón de ambos quedó la certeza de que aquel encuentro no era una casualidad, era una señal de que la historia aún no estaba escrita por completo. El cielo de la Ciudad de México amaneció despejado, como si quisiera contradecir la tensión que se acumulaba en el corazón de Isabela. En un lujoso hotel de Polanco, las habitaciones estaban repletas de vestidos colgados en perchas doradas, cajas con joyas custodiadas y arreglos florales que perfumaban el aire con azucenas y rosas blancas. Las damas de honor iban y venían, los estilistas acomodaban sus herramientas y el murmullo constante de los preparativos llenaba el ambiente. Isabela permanecía sentada frente al espejo, observando su reflejo como si mirara a una desconocida. Tenía todo lo que cualquiera envidiaría: un vestido de diseñador esperando por ella, la promesa de un matrimonio que uniría dos de las familias más poderosas del país y la atención de todos los medios de comunicación. Sin embargo, por dentro se sentía vacía, atrapada en una jaula dorada. Doña Elena entró con una sonrisa que intentaba ocultar el cansancio. «Hija, mañana será el gran día. Tienes que estar tranquila». Isabela, con la voz apenas audible, respondió: «¿Y si no quiero ese gran día, mamá?». La madre le acarició el cabello, evitando mirarla directamente a los ojos. «A veces la felicidad llega después. Tu padre confía en ti. No lo decepciones». El peso de esas palabras la hundió más en su silencio. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde veía la ciudad extendiéndose como un océano interminable de edificios y luces. ¿Cómo podía sentirse tan sola en medio de tanta gente? Mientras tanto, en un exclusivo restaurante de Santa Fe, Alejandro celebraba con un grupo de empresarios cercanos. El ambiente era opuesto. Risas, copas de vino y brindis resonaban en la mesa. «Mañana, Alejandro, consolidarás no solo un matrimonio, sino una alianza que cambiará el rumbo de los negocios», dijo uno de sus colegas levantando la copa.
Brindo por eso, respondió Alejandro con una sonrisa segura. Y por lo que viene después. Más contratos, más poder, más respeto. Pero detrás de aquella seguridad había una sombra. Alejandro sabía que la prensa había comenzado a hurgar demasiado en sus finanzas y que la boda era también un escudo para desviar la atención. Su orgullo le impedía mostrar preocupación, aunque por dentro sentía la presión de sostenerlo todo en equilibrio. En otro rincón de la ciudad, Jesús cerraba la imprenta después de una larga jornada. El cansancio lo dominaba, pero al salir a la calle un hombre lo interceptó. Era un periodista que había visto en la feria de Coyoacán días antes. «Tú eres Jesús Hernández, ¿verdad?», preguntó con tono directo. Jesús lo miró con cautela. «Sí. ¿Nos conocemos?». «No formalmente, pero te vi hablar con Isabela Marín. Necesito tu ayuda». Jesús se tensó de inmediato. «No sé de qué habla». El periodista sacó de su portafolio un par de documentos arrugados. «Tengo pruebas de que Villaseñor está involucrado en negocios turbios. Quiero exponerlo, pero necesito entrar a la boda. Tú puedes ayudarme, porque no estás en el radar de nadie». Jesús lo miró incrédulo. «¿Y por qué yo? Soy un simple trabajador». «Precisamente por eso», respondió el periodista. «Nadie sospechará de ti. Piénsalo. Esa mujer está atrapada en algo que no eligió y tú lo sabes». El corazón de Jesús se aceleró. Aquellas palabras resonaban como un eco de lo que él mismo había sentido desde que conoció a Isabela. No respondió de inmediato, pero el dilema quedó sembrado en su interior. De regreso a su cuarto en la colonia Doctores no pudo dormir. La imagen de Isabela en la basílica, las conversaciones escuchadas en la ciudad y ahora la propuesta del periodista se entrelazaban en su mente. Se preguntaba qué era más fuerte, su deseo de mantenerse al margen o la necesidad de actuar ante una injusticia evidente. La noche avanzaba lentamente, y mientras el reloj marcaba las horas, Jesús comprendía que al día siguiente no solo se celebraría una boda, también se jugaría el destino de todos los involucrados. La mañana previa a la boda estaba cargada de un silencio extraño. Aunque en el hotel de Polanco todo parecía avanzar con precisión milimétrica, los decoradores ultimaban detalles, los organizadores revisaban listas interminables. Isabela sentía que el aire mismo se volvía denso, como si cada respiración le costara un esfuerzo doble. Había pasado gran parte de la noche en vela, repasando mentalmente los caminos que tenía frente a ella. Su diario, abierto sobre la mesita de noche, contenía frases desesperadas: obedecer o huir, ser la hija ejemplar o la mujer que quiero ser. Ninguna respuesta le daba paz. Esa mañana, mientras se arreglaba el cabello con la ayuda de una estilista, una de las damas de honor entró con un sobre en las manos. «Esto lo dejó tu padre, dice que lo leas en privado». Isabela, con las manos temblorosas, despidió a la estilista y abrió el sobre. Dentro encontró un contrato firmado, un acuerdo entre su padre y Alejandro, donde se detallaban cláusulas financieras que confirmaban lo que ella temía. La boda no era un enlace romántico, sino una transacción que aseguraba negocios, inversiones y beneficios mutuos. El corazón de Isabela se encogió. Aquella hoja era la prueba tangible de que su vida había sido vendida. Sintió un mareo y tuvo que apoyarse en la cama para no caer. Las lágrimas le nublaron la vista, pero enseguida escuchó la voz de su padre entrando al cuarto. «¿Ya lo viste?», preguntó con tono frío. Isabela lo encaró sosteniendo el contrato con las manos temblorosas. «¿Qué es esto, papá?». «¿Ni siquiera tuvieron la decencia de ocultármelo?». Don Esteban, imperturbable, respondió: «Es el futuro de nuestra familia. Tu deber es asegurarlo». Isabela negó con la cabeza, sintiendo que la rabia la invadía. «No soy una moneda de cambio». «Eres mi hija», sentenció él con voz dura, «y como tal sabrás cumplir con lo que se espera de ti». El golpe de esas palabras la dejó en silencio. Su madre entró detrás, con rostro preocupado. «Basta, Esteban», murmuró, pero su voz apenas tuvo peso frente a la autoridad del patriarca. Mientras tanto, en la colonia Doctores, Jesús intentaba concentrarse en las tareas de la imprenta, pero el dilema lo devoraba por dentro.
La propuesta del periodista seguía dando vueltas en su cabeza. Ayudarlo significaba entrar en un mundo peligroso, enfrentarse a un hombre poderoso como Villaseñor, pero no hacerlo era aceptar de alguna manera la injusticia que se cometería al día siguiente. Durante la pausa del almuerzo, Ramiro, un viejo trabajador de la imprenta, notó su inquietud. «¿Qué te trae así, muchacho? Pareces cargar con un costal de piedras». Jesús dudó en hablar, pero al final soltó. «¿Usted cree que vale la pena arriesgarse por alguien que apenas conoces, si sabes que está atrapado en algo injusto?» Ramiro lo miró con calma, encendiendo un cigarro. «Mira, Jesús, la vida no siempre te da segundas oportunidades. Si sientes que debes hacer algo, hazlo. Lo peor no es equivocarse, lo peor es quedarse con la duda de lo que pudo haber sido». Esas palabras lo golpearon fuerte. Jesús regresó a la máquina, pero en su interior la decisión empezaba a inclinarse hacia la acción. En paralelo, Alejandro revisaba con su asistente final los detalles de la ceremonia en la catedral. Todo debía lucir impecable. Sin embargo, cuando se quedó solo, se sirvió un vaso de whisky y observó la ciudad desde la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, una sombra de inseguridad cruzó su mente. ¿Sería capaz de controlar todas las variables? Isabela, por su parte, cerró con fuerza el contrato y lo escondió en su maleta. Sabía que aquel papel podía ser su arma o su condena, pero aún no encontraba la fuerza para decidir cómo usarlo. La tensión se acumulaba como una tormenta invisible. Cada uno, desde su lugar, sentía que el día siguiente sería más que una boda. Sería una batalla en la que se pondría en juego el destino de todos. La mañana de la boda amaneció brillante en el corazón de la Ciudad de México. El zócalo bullía con su acostumbrado movimiento, pero ese día la Catedral Metropolitana acaparaba todas las miradas. Carros de lujo se estacionaban en fila, choferes uniformados abrían puertas y mujeres con vestidos deslumbrantes descendían con paso elegante. Los periodistas se agolpaban detrás de las vallas, buscando la mejor fotografía del enlace que había sido bautizado como la boda del año. Dentro de la catedral, el ambiente era solemne. Los vitrales dejaban pasar haces de luz que caían sobre los pasillos adornados con rosas blancas y lirios. El murmullo de los invitados se mezclaba con las notas del órgano que comenzaba a tocar. Políticos, empresarios y figuras del espectáculo se acomodaban en los bancos principales, mientras el aire olía a incienso y flores frescas. Isabela llegó acompañada de su madre. El vestido blanco, perfectamente ajustado, parecía hecho para una reina, pero su rostro reflejaba una fragilidad que pocos alcanzaban a notar. Antes de bajar del automóvil, doña Elena le tomó la mano. «Recuerda, hija, todo saldrá bien». Isabela forzó una sonrisa, pero en su interior sentía que el vestido era un disfraz, una armadura que ocultaba el vacío de su alma. Alejandro ya la esperaba en el altar, erguido, con un porte imponente, y la seguridad que lo caracterizaba. Saludaba a los invitados con gestos calculados, consciente de que cada mirada estaba sobre él. En su mente, aquel día representaba la consolidación de su poder. El matrimonio era el último ladrillo en la fortaleza que había construido durante años. Jesús, en cambio, se encontraba en el fondo de la catedral. Había logrado entrar con ayuda del periodista que lo convenció la noche anterior. Vestía de manera sencilla, intentando pasar desapercibido. Sus ojos buscaban a Isabela, y cuando la vio avanzar por el pasillo central, su corazón se aceleró. Había una contradicción brutal entre la magnificencia de la escena y la tristeza evidente en su mirada. La marcha nupcial comenzó a sonar. Los invitados se pusieron de pie, girando la cabeza hacia la entrada. El murmullo se desvaneció y fue sustituido por un silencio reverente. Isabela avanzaba con pasos lentos, sosteniendo un ramo de rosas blancas. Cada metro recorrido era un grito interno que decía, «Huye», pero sus pies seguían obedeciendo. El sacerdote los recibió con una sonrisa amplia, extendiendo las manos hacia la pareja. «Bienvenidos, hermanos. Hoy celebramos la unión de Alejandro Villaseñor e Isabela Marín,
un enlace que será bendecido bajo la mirada de Dios y de todos los presentes. Alejandro tomó la mano de Isabela con firmeza, apretándola como si quisiera recordarle que no había escapatoria. Ella, sin embargo, apenas logró devolverle el gesto, sintiendo que su vida entera pendía de ese momento. Desde atrás, Jesús observaba con el corazón en un puño. No podía escuchar cada palabra, pero veía el lenguaje de los cuerpos, la tensión en la mandíbula de Isabela, la rigidez de Alejandro, la solemnidad del sacerdote. El periodista a su lado susurró: «Si tienes algo que decir, será pronto». Jesús tragó saliva. El peso de la decisión lo oprimía, pero aún no encontraba el valor. Los invitados miraban fascinados. Algunos murmuraban comentarios sobre el vestido, otros sobre los negocios que se sellaban con aquella unión. Nadie parecía advertir el drama interno que se estaba gestando a unos metros del altar. El órgano guardó silencio por un instante. El sacerdote abrió el misal y se preparó para iniciar la parte más solemne de la ceremonia. El ambiente estaba cargado de expectación. Isabela, de pie frente al altar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El instante decisivo se acercaba. Jesús, al fondo, cerró los ojos un segundo. Sabía que la hora de decidir estaba más cerca que nunca. El murmullo en la catedral se apagó por completo cuando el sacerdote abrió el misal. El eco de su voz retumbaba entre las bóvedas mientras pronunciaba las palabras que anunciaban el momento más esperado. Alejandro sostenía con firmeza la mano de Isabela, como si aquella presión pudiera obligarla a permanecer en su sitio. Ella sentía que cada latido de su corazón golpeaba más fuerte que las notas solemnes del órgano. El sacerdote miró a los novios y con un tono claro pronunció: «Alejandro Villaseñor, ¿aceptas por esposa a Isabela Marín para amarla y respetarla todos los días de tu vida?» Alejandro sonrió, seguro de sí mismo, y respondió sin dudar: «Sí, acepto». Los invitados estallaron en murmullos de aprobación. Algunos aplaudieron discretamente. La voz del sacerdote volvió a llenar el recinto. «Isabela Marín, ¿aceptas por esposo a Alejandro Villaseñor?» El tiempo pareció ralentizarse. Isabela miró el rostro de Alejandro, imponente y confiado. Luego recorrió con la mirada a los invitados, todos esperando una respuesta que parecía escrita de antemano. El ramo temblaba en sus manos y un sudor frío le corría por la espalda. En su mente, escuchó de nuevo la voz de Jesús en la feria de Coyoacán: «Nadie merece vivir una vida que no eligió». El sacerdote repitió suavemente: «¿Aceptas?» Isabela abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. 3 segundos parecieron una eternidad. El silencio era tan intenso que hasta el repiqueteo de una gota cayendo del candelabro podía escucharse. Sus labios temblaban, sus ojos buscaban una salida invisible. En ese instante, una voz se elevó desde el fondo de la catedral: «Un momento». Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. El eco resonó con fuerza, rompiendo la solemnidad del momento. Jesús avanzaba con pasos firmes, el corazón desbocado, pero con la convicción encendida en la mirada. «Esa boda no puede continuar», gritó, su voz cargada de emoción y verdad. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de sorpresa. Algunos invitados se levantaron, incrédulos, mientras otros intentaban identificar a aquel joven desconocido. Alejandro, con el rostro endurecido, apretó la mandíbula y soltó la mano de Isabela. «¿Quién eres tú para interrumpir esta ceremonia?», rugió con furia contenida. Jesús se detuvo a mitad del pasillo, respirando hondo, consciente de que no había vuelta atrás. Su mirada se encontró con la de Isabela, y en ese instante ella supo que no estaba sola. «Soy alguien que no puede quedarse callado al ver una injusticia», respondió con firmeza. «Esta mujer no ha elegido estar aquí, y todos lo saben aunque lo callen». El sacerdote, confundido, levantó las manos pidiendo calma, pero el caos ya estaba desatado. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse, captando cada segundo de aquella interrupción inesperada. Isabela, paralizada, sentía que el aire volvía a entrar en sus pulmones.
Por primera vez en meses, alguien había puesto en palabras lo que ella no se atrevía a decir. Alejandro avanzó un paso hacia Jesús, con la mirada de un hombre dispuesto a aplastarlo. «Esto es un sacrilegio. Sal de aquí antes de que me arrepienta de dejarte hablar». Jesús no se movió. Lo que es un sacrilegio es usar a una mujer como moneda de cambio. Lo que es un sacrilegio es convertir el amor en un contrato. El murmullo de los invitados crecía, mezclando sorpresa, indignación y curiosidad. Isabela, con lágrimas en los ojos, apretó el ramo contra su pecho. El instante que había temido tanto se había transformado en una oportunidad inesperada. La tensión era insoportable. Cada mirada estaba fija en Jesús, en Alejandro y en ella. El momento de decidir había llegado, y la voz de Isabela sería la única capaz de romper la cadena que la mantenía prisionera. El silencio en la catedral se volvió insoportable. Las miradas de cientos de invitados se clavaban en Jesús, que permanecía de pie a mitad del pasillo, respirando con fuerza, pero sin apartar los ojos de Isabela. Ella temblaba, incapaz de pronunciar palabra, pero con el corazón latiendo al ritmo de aquella voz que, por primera vez, la defendía. Alejandro dio un paso hacia adelante, con los puños cerrados. «Tú no entiendes nada», escupió con rabia. «Esta boda es un asunto privado. Largo de aquí antes de que te saque a la fuerza». Jesús sostuvo su mirada sin retroceder. «Privado no es lo que todos aquí presencian. Privado no es cuando las vidas se negocian en contratos. La verdad debe saberse, aunque a muchos incomode». Un murmullo recorrió las bancas. Algunos invitados cuchicheaban, otros alzaban los teléfonos para grabar. Los periodistas, ávidos de noticia, se abalanzaban para captar cada palabra. El sacerdote intentó recuperar el control. «Hijos, este no es el lugar ni el momento para discusiones terrenales». Pero Alejandro lo interrumpió con un gesto brusco. «Cállese, padre. Yo me encargo de esto». Se volvió hacia Isabela, con una sonrisa forzada que intentaba ocultar su furia. «Diles algo, amor. Diles que sí quieres casarte conmigo, y acabemos con esta farsa». Las manos de Isabela temblaban alrededor del ramo. Miró a Jesús, que le devolvió una mirada serena, llena de una confianza que ella no recordaba haber visto nunca en alguien de su entorno. Era como si sus ojos le dijeran: «Eres libre de elegir». «Isabela», insistió Alejandro elevando el tono, «responde de una vez». La voz de ella salió quebrada, pero clara. «No puedo». Un grito ahogado recorrió la catedral. La madre de Isabela llevó las manos al rostro, mientras su padre cerraba los ojos con furia contenida. Alejandro palideció, incapaz de creer lo que escuchaba. «¿Cómo que no puedes?», rugió avanzando un paso hacia ella. «No quiero casarme contigo, Alejandro», repitió Isabela, esta vez con firmeza. «No quiero ser parte de un trato entre familias. Mi vida no es un contrato». Los aplausos de algunos invitados se mezclaron con la indignación de otros. La prensa comenzó a lanzar preguntas al aire. Alejandro, temblando de rabia, giró hacia Jesús. «Tú la has manipulado». «Tú eres el culpable». «Yo no le dije qué hacer», contestó Jesús con calma. «Solo le recordé que tenía derecho a decidir». La tensión crecía a cada segundo. 2 guardias de seguridad avanzaron hacia Jesús, pero Isabela levantó la voz con fuerza. «No lo toquen. Si alguien aquí merece ser cuestionado, eres tú, Alejandro». El eco de sus palabras rebotó en las paredes del templo. Alejandro, derrotado en público, buscó recuperar control. «No sabes lo que dices, Isabela. Esto nos perjudicará a todos. Tu familia, tus amigos, todos perderán». Ella lo miró fijamente, con lágrimas resbalando por su rostro. «Prefiero perderlo todo que perderme a mí misma». Un aplauso aislado se escuchó desde el fondo, luego otro y otro más, hasta que la catedral se llenó de ovaciones y murmullos. El rostro de Alejandro se endureció como piedra. Con los dientes apretados, se alejó unos pasos del altar. Jesús permanecía en silencio, respetando el protagonismo que por fin Isabela había tomado. Él no era el héroe,
Era ella quien había roto las cadenas en el lugar más inesperado. La ceremonia estaba rota. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos indignados, otros emocionados. La noticia ya corría como pólvora. La boda del año había sido interrumpida y la novia había dicho no. Isabela respiró hondo, dejando caer el ramo al suelo. Al mirarlo rodar por el pasillo, supo que acababa de cerrar un capítulo de su vida, aunque el costo fuera enorme. La noticia recorrió la ciudad más rápido que el sonido de las campanas de la catedral. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de imágenes y videos. Isabela diciendo no, Jesús interrumpiendo la ceremonia, el rostro desencajado de Alejandro. Lo que debía ser el evento social del año se convirtió en el mayor escándalo de la década. Los periódicos digitales titularon con ironía: La boda del poder cancelada en vivo. El imperio Villaseñor tambalea. La novia dijo no. Las televisoras interrumpieron su programación habitual para transmitir los fragmentos captados por los invitados y periodistas. Nadie hablaba de otra cosa. En Monterrey, los socios de Alejandro comenzaron a llamar frenéticamente a sus oficinas. «Esto nos va a costar caro, Alejandro», dijo uno de ellos en una llamada en altavoz. «Los inversionistas ya están nerviosos, y ahora con este escándalo, ¿quién querrá cerrar un trato contigo?» Alejandro, con una copa de whisky en la mano, golpeó la mesa con furia. «Que se callen todos, no me importa lo que digan, yo saldré de esta como siempre», pero en el fondo sabía que algo era distinto. Esta vez no se trataba de un rumor financiero o de un artículo periodístico incómodo. Esta vez había sido humillado frente a toda la nación, y por alguien que no pertenecía a su mundo. Mientras tanto, en Guadalajara, don Esteban Marín enfrentaba la furia de amigos y socios que lo acusaban de haber expuesto a su familia al ridículo. «Te advertimos que Villaseñor no era de fiar», le espetó un viejo empresario. «Ahora no solo pierdes el trato, pierdes el prestigio». Isabela escuchaba a la distancia, con la frente en alto. Sabía que su decisión había roto la relación con su padre, pero por primera vez en años sentía libertad. Su madre la abrazó en silencio. «Hiciste lo correcto, hija, aunque él nunca lo entienda». En las calles de la Ciudad de México, Jesús se convirtió en un símbolo inesperado. Algunos lo llamaban el joven valiente, otros lo acusaban de entrometido, pero él no buscaba fama. Caminaba por la Doctores con la misma ropa sencilla de siempre, intentando asimilar lo que había sucedido. Un vecino lo detuvo. «Oye, ¿eres el muchacho de la boda? ¿El que habló en la catedral?» «¡Qué valor, compadre!». Jesús bajó la mirada, incómodo. «No fue valentía, solo dije lo que alguien tenía que decir». Sin embargo, por dentro sabía que ese momento había cambiado el rumbo de su vida. Había enfrentado al hombre más poderoso de la sala y había apoyado a una mujer que, hasta entonces, todos creían condenada a un destino impuesto. Los días siguientes fueron un torbellino. Las acciones de las empresas de Villaseñor comenzaron a caer. Sus socios más cercanos se distanciaron. Políticos que antes buscaban su compañía ahora lo evitaban. El contrato que había firmado con los Marín se filtró a la prensa y la evidencia de que la boda era un negocio terminó por sepultar su credibilidad. En una rueda de prensa improvisada, Alejandro intentó defenderse. «Todo esto es un malentendido», declaró ante los micrófonos. «La boda fue cancelada por motivos personales, nada más». Pero las preguntas de los periodistas lo arrinconaban. «¿Qué tiene que decir del contrato, señor Villaseñor? ¿Es cierto que usó el matrimonio para limpiar su imagen financiera?». Alejandro se quedó sin respuestas convincentes. Su imperio comenzaba a resquebrajarse, no por falta de dinero, sino por la pérdida del respeto y la confianza. Isabela, lejos del ruido mediático, decidió tomar un nuevo rumbo. Renunció a los lujos de su familia y se trasladó a comunidades marginadas para apoyar proyectos sociales. Su sonrisa, ahora libre, comenzaba a inspirar a otros. Jesús, al enterarse de todo por la televisión en una fonda de la colonia, sonrió levemente. No porque Alejandro estuviera cayendo, sino porque Isabela
había encontrado la fuerza para levantarse. El derrumbe del imperio Villaseñor era inevitable. Y aunque Alejandro se resistía a aceptarlo, aquel no en el altar había sido la grieta que haría colapsar todo lo que había construido. El eco del escándalo se fue apagando poco a poco, como la tormenta que, tras arrasar con todo, deja paso a un cielo despejado. Alejandro Villaseñor, antes temido y admirado, se convirtió en un nombre que evocaba fracaso. Sus oficinas en Monterrey perdieron movimiento. Sus empresas quedaron en manos de abogados y acreedores, y él se aisló en un círculo cada vez más reducido, consumido por la amargura de la derrota. En cambio, la vida de Isabela tomó un rumbo inesperado. Libre de la carga de un matrimonio impuesto, se refugió en un pequeño departamento en la colonia americana de Guadalajara. Allí comenzó a colaborar con asociaciones civiles que apoyaban a mujeres en situación de vulnerabilidad. Con cada visita a comunidades marginadas, con cada taller de costura o plática motivacional, iba sanando las heridas que le había dejado su familia y la presión social. Un día, mientras compartía con un grupo de jóvenes en un centro comunitario, una muchacha le preguntó: «Señorita Isabela, ¿cómo se atreve a hablar de libertad si usted viene de una familia tan poderosa?» Ella sonrió con humildad, porque aprendí que la libertad no se compra con dinero ni se hereda con un apellido. La libertad se defiende, aunque todos te digan que calles. Esas palabras, pronunciadas con convicción, se difundieron en redes sociales y pronto comenzaron a inspirar a otros. Isabela se convirtió en símbolo de resistencia silenciosa, en ejemplo de que incluso dentro de las cadenas más pesadas se podía encontrar la fuerza para romperlas. Mientras tanto, en Oaxaca, Jesús regresó a su tierra natal. Había decidido acompañar a su madre, doña Teresa, quien lloró de alegría al verlo entrar por la puerta de la modesta casa de adobe. «Sabía que volverías, mijo», dijo entre sollozos, abrazándolo con fuerza. «La ciudad te enseñó mucho, pero tu raíz está aquí». Jesús se inscribió en la universidad local para estudiar comunicación. Aunque los recursos eran limitados, trabajaba por las tardes en una radio comunitaria, narrando historias de su gente, dando voz a campesinos, artesanos y jóvenes que soñaban con un futuro distinto. Cada palabra que pronunciaba al aire llevaba la misma fuerza que lo impulsó aquel día en la catedral, la necesidad de que la verdad nunca quedara en silencio. Una tarde, mientras transmitía un programa sobre tradiciones oaxaqueñas, recibió un mensaje en su teléfono. Era un correo de Isabela. «Jesús, quería que supieras que estoy bien. No sé qué destino nos tenga guardado la vida, pero tu voz me recordó que podía elegir. Gracias por ser ese espejo en el que vi mi valentía». Jesús sonrió conmovido. No había promesas de amor inmediato ni planes grandiosos, solo el reconocimiento de que ambos compartían un mismo camino: luchar por la dignidad, por la libertad y por la verdad. Esa noche escribió en su cuaderno: «No siempre se trata de cambiar el mundo entero. A veces basta con cambiar la vida de una sola persona, y en ese cambio uno mismo renace». El tiempo siguió su curso. Jesús y Isabela mantenían contacto ocasional, compartiendo avances de sus proyectos, alentándose mutuamente desde la distancia. Eran aliados más que amantes, compañeros de un mismo anhelo de justicia y humanidad. La historia de un empresario caído, una mujer liberada y un joven que se atrevió a hablar, se convirtió en relato popular. Algunos lo contaban como un escándalo, otros como una lección, pero para quienes lo vivieron, fue un recordatorio de que incluso 3 segundos antes del «sí, acepto», siempre existe la posibilidad de elegir otro camino. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más relatos como este, y no olvides dar clic al video sugerido en pantalla para seguir descubriendo nuevas historias que nos recuerdan el poder de la verdad y del corazón.